Bien, vamos a ver cómo trabajar con Illustrator simulando Artioscat. Es decir, vamos a ver cómo trabajar con Illustrator para utilizarla como herramienta de aproximación a una herramienta profesional de precisión, como puede ser Artioscat. Illustrator no está preparado para ser una herramienta excesivamente precisa, pero se pueden hacer muchas cosas con ella. Lo primero que vamos a hacer es, ¿qué tenemos que hacer si tenemos un archivo de Artioscat y queremos meterlo en Illustrator? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero de todo, tenemos que ir a los plugins de ESCO. Artioscat ya sabéis que es un programa de ESCO, de la compañía ESCO, que sirve para diseñar pack orientado sobre todo a nivel papelero, con cartón, materiales, no solamente papelero, puede ser otro tipo de materiales, pero para el mundo del packaging. Vale, lo primero que vamos a hacer, aquí en el blog os he incluido, en esta entrada, os he incluido la web de ESCO para descargar los plugins gratuitos. Yo lo tengo aquí abierto. Vamos aquí y de aquí nos vamos a plugins para Illustrator. Y simplemente a nosotros ya descargándonos o bien para Windows o bien para Mac, descargándonos el iCAD ya nos instalaría todo lo que necesitamos. Vale. Una vez que lo descargamos, lo instalamos siguiendo las instrucciones, volvemos a abrir Illustrator y veremos que ahora nos aparece en archivo, nos aparece la opción de diseño estructural y en ventana nos aparece una carpeta que se llama ESCO, con todas las opciones que vamos a ir viendo, algunas de ellas luego. Vale, pues entonces para colocar un diseño que tenemos hecho en Artioscat y queremos continuarlo en Illustrator, pues nos vamos a Archivo, Diseño estructural, Colocar archivo. Y entonces aquí ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que tenemos nosotros realizado en Artios. Lo selecciono y veis que me lo coloca. Pero al colocarlo veréis en capas que me lo coloca como main design, es decir, un diseño que está bloqueado. Para utilizar este diseño, para poder seguir manipulándolo, lo que tengo que hacer es liberarlo de este main design. Este main design, por decirlo de alguna manera, es unas capas que quedan bloqueadas de tal manera que evitan que yo pueda manipular el diseño estructural, ¿vale? Pero lo puedo liberar. ¿Cómo lo libero? Pues selecciono el diseño estructural, diseño principal, me voy a ventana, la parte de ESCO, y en la parte de ESCO me voy a diseño estructural. Y dentro de diseño estructural le digo ampliar capa de diseño estructural. Ventana, ESCO, dentro de ESCO, diseño estructural, y dentro de diseño estructural me voy a ampliar capa de diseño estructural. Le doy y me dice, ¿qué es lo que quieres ampliar? Pues quiero ampliar pues, el diseño estructural, el principal, o bien solamente la sangre, o bien las dimensiones. En este caso no hay dimensiones. Le voy a decir main design. Podría liberar solamente la sangre. ¿Por qué? Porque es muy útil en Illustrator. Normalmente se combina Artioscat e Illustrator, porque en Illustrator hago el diseño y el diseño estructural me viene ya hecho de Artios. Por lo tanto, lo que hago es coger el diseño y meterlo solamente dentro de la sangre, ¿vale? Es decir, podría liberar solamente la sangre. En este caso, como quiero traer el diseño de Artios y lo quiero continuar en Illustrator, ¿vale? Pues una opción, vamos a ver cómo se hace, pues liberando el main design. Le doy aquí, opción. ¿Y este diseño dónde quiero que me lo libere? Pues en una nueva capa. ¿Cómo se va a llamar esa capa? Pues le vamos a poner pues el diseño estructural. Recordad que todo el tema de símbolos no internacionales vamos a intentar evitarlos. Vale. Fijaos que me ha creado ya una capa de diseño estructural. Ahora ya puedo deshacerme del main design que queda bloqueado, lo anulo, lo borro, le
digo que sí, eliminarlo. Y ya tengo el diseño estructural aquí. Fijaos que la sangre la he perdido, pero la sangre ahora mismo no me hace falta, porque si yo voy a modificar este, voy a tener que hacer de nuevo la sangre. La sangre, ¿cómo haría la sangre aquí? Pues muy sencillo. Cogería el corte y simplemente en objeto, trazado, desplazamiento, aquí le daría una sangre, o 3 milímetros, o 5, o lo que necesite. ¿Sí? Vale. Eso es cuando lo traigo de Artioscat y quiero modificarlo. Ahora ya este diseño es totalmente modificable. Es decir, puedo coger aquí y ya modificarlo. ¿Sí? Perfecto. Vale. Si las tintas recordad que tienen que ser tintas especiales para que luego en máquina se corte, sepa si hacer corte o si hacer hendido. Para ver las tintas vienen ya predefinidas, yo las puedo crear porque son tintas planas con un nombre específico. ¿Cuáles son esas tintas? Pues me voy a ventana, ESCO, y aquí en iCAD me dice Create Line Types Layers. Pues clico aquí. Y aquí tengo las tintas. ¿Lo veis? Esta es la de corte, etc. Si aquí por defecto ya me vienen añadidas porque anteriormente he incluido el main design, entonces ya me vienen. Pero son tintas planas que se tienen que llamar crease, como viene aquí, crease, crease, que es el hendido, y en rojo, y la negra, que es cut, que es la de corte. Vale, estas dos tintas son las fundamentales para desarrollar el diseño estructural. Aquí tengo algunas más que me pueden ser interesantes, pero estas dos son las principales que vamos a utilizar. Vale, pues una vez que hemos visto cómo continuar el trabajo desde un Artioscat, que por lo que sea no puedo seguir utilizándolo, puedo acabarlo en Illustrator. Vale. Y puedo modificarlo y terminarlo. ¿Cómo acabaría este trabajo? Este trabajo, al final, lo que tengo que hacer es seleccionar todo, solamente la parte estructural, es decir, selecciono el diseño estructural. Fijaos que para seleccionar, recordad que clicamos en el circulito de la capa correspondiente y si fuesen más capas, con mayúsculas, y en el circulito del resto de capas, seleccionamos el estructural, nos vamos a archivo, nos vamos a diseño estructural y le decimos exportar los objetos seleccionados a archivo Artioscat. Es decir, estamos ahora haciendo lo contrario. Desde Illustrator vamos a crear un archivo ARD, un archivo Artioscat, que va a ser capaz de abrirse otra vez en Artioscat, que va a ser capaz de tener todas las características para corte en máquina. ¿De acuerdo? Vale. Pues una vez que hemos visto cómo utilizar el archivo Artioscat en Illustrator y cómo volver del Illustrator al Artioscat, vamos a comenzar a trabajar el archivo desde cero. Vamos a suponer que comenzamos el archivo desde cero. Aquí voy a ocultar esta capa. La voy a llamar diseño estructural B, porque ahora lo que voy a hacer es, voy a simular el trabajo del diseño de un packaging desde cero. Para eso voy a crear una capa nueva y entonces lo que voy a hacer es guiarme, utilizar las guías para comenzar a diseñar. Por ejemplo, voy a depositar aquí una guía y voy a depositar otra en el límite superior. Y aquí voy a empezar a desarrollar mi pack. Imaginaos que yo tengo un pack que tiene estas características. Vamos a poner aquí arriba una pequeña solapa de 30 milímetros de alto. Voy a asegurarme que las medidas están puestas en milímetros, ¿vale? Me voy aquí a las coordenadas generales, botón derecho, y miro que esté en milímetros. Y lo que hago es lo siguiente. Voy a coger esta guía de aquí. Lo primero, para facilitarme las cosas, voy a bajar el punto 00, lo voy a bajar aquí, para hacérmelo más fácil. Y ahora voy a coger esta guía, la selecciono, esta guía de aquí, la voy a clicar y arrastrar con Alt
para hacer una copia. Y entonces aquí en propiedades le voy a decir que se coloque en la distancia de las IES, que se coloque a 30, porque es la medida que yo quiero la solapa. Vale. Luego de ancho también hago lo mismo, es decir, cojo, duplico y quiero que mida, pues ahora mismo quiero que mida 55. Pues me lo llevo aquí en el eje de las X, me lo llevo 55. Vale, aquí ya tengo una solapa. Ahora quiero el lateral que mide de alto 195, pues me voy a llevar una guía de tal manera que, bueno, también puedo hacer lo siguiente, puedo mover las coordenadas para ir facilitándome, las coordenadas 0, 0, las muevo aquí, bajo una guía, estamos viendo distintas maneras de hacer, y en alto, en el eje de las IES, le digo que se coloque a 195. ¿Vale? Y ahora, si quiero bajar una solapa abajo, pues vuelvo a mover el 0, 0 y bajo una guía y la coloco también a 30. Estoy haciendo la solapa inferior. Vale, pues me voy al eje de las IES también y le digo que aquí se coloque a 30. Bien, y así seguimos haciendo todas las partes del pack, ¿vale? Moviéndonos y construyendo por guías lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí este lateral son 127, pues vamos poniendo las medidas. Una vez que tenemos las guías nos van a servir ahora para crear las líneas. Lo podemos hacer con líneas separadas, pero yo recomiendo hacerlo con una línea única. Si ahora cogemos la pluma, lo que voy a hacer aquí al principio es marcar. Ahora aquí voy a hacer 2 puntos, porque luego veréis por qué necesito crear las solapas separadas. ¿Vale? Yo ahora voy a hacer solamente esta parte, se supone que lo podríamos hacer todo entero, pero veis que estoy marcando las partes de corte. ¿Vale? Es decir, ahora mismo lo que estoy marcando son las partes exteriores. Vamos a suponer que aquí tenemos la solapa de pegado. Bueno, la solapa de pegado para hacerlo correctamente aquí necesitaríamos un ángulo entonces marcaríamos otra guía o una línea adicional. Bueno, lo vamos a hacer ahora aparte para ver cómo se hace. Vale, fijaos que si yo ahora me voy a control Y, vemos las guías en el contornear y vemos también las líneas. Si quitamos la vista de guías, si nos vamos a ver y le decimos en guías, ocultar guías, aquí ahora vemos cómo tenemos, le voy a dar la tinta negra de corte, cat, en tinta, no en relleno. Vale, ahora ya tenemos la tinta negra y vemos cómo queda esto. Lo que habíamos hecho aquí, voy a poner otra vez a ver guías para mostrar guías. Lo que habíamos hecho aquí es, ahora mismo los voy a juntar, cojo este punto y junto esta solapa junto con la otra. ¿Vale? Lo suyo es que haya una separación. Ahora vamos a hacer la separación esa. Vale, junto uno y otro. Aquí en medio hay una separación. Ahora vamos a ver, es 1 milímetro para un lado y 1 milímetro para el otro lado. Entonces voy a colocar aquí en medio, voy a colocar el 0, 0, el punto 0, 0. Vale, y voy a echar una guía, la voy a echar para un lado. Voy a copiar una guía para un lado y voy a echar una guía para el otro lado. Vale, y voy a colocar esta guía de aquí, la que he seleccionado ahora mismo, la voy a colocar a 1 milímetro. Ahora está a -4 en el eje de las IES, pues vamos a colocarlos a -1.
Y esta otra de aquí voy a colocarlo también a 1, porque está hacia el otro lado, en este caso es positivo. Vale, me acerco a este lateral aquí y coloco los puntos en su sitio correspondiente. Es decir, estos de aquí me los llevo a este lateral de aquí y este me los llevo aquí. Eso es, ¿vale? De tal manera que aquí ya he creado la separación de las solapas. Luego aquí tendríamos una pequeña inclinación, ¿vale?, de esta solapa. Pues ¿cómo hacemos esa inclinación? Pues muy sencillo, simplemente al coger una línea, nosotros podemos coger una línea, cojo la herramienta línea que está dentro de las piezas del rectángulo, dentro de las formas, tenemos al final herramienta segmento línea, pues voy a coger una línea aquí recta y la voy a inclinar. Para inclinarla, para girarla, voy a coger la herramienta giro, me pongo en la base con Alt, clico una vez y me sale la opción de rotar. Y le digo cuántos grados quiero rotarla. Pues por ejemplo, 15 grados. Le doy a previsualizar. Vale, 15 grados es demasiado. Voy a ponerle 10 grados. Le doy a previsualizar. Vale, 10 grados ya va mucho mejor, incluso con 8, que no quiero una exagerada esa inclinación. Vale, perfecto. Vale, le doy. Vale. Vale, le doy OK a esta línea. Ahora me ha salido el tema de perfiles, pero por un documento que tengo abierto, un PDF, para verlo después. Vale, le he dado OK. Me ha inclinado la línea. Ahora, esta línea de aquí, voy a coger el selector. Y esta línea de aquí le puedo decir crear guías, porque ahora mismo lo que me va a servir es de guía. Entonces, la he creado como guía. ¿Veis que se ha transformado en azul? ¿Cómo la he creado con guía? Voy a repetirlo. Tengo la línea hecha con la inclinación, botón derecho encima de lo que quiero crear como guía y le digo crear guía. ¿Vale? Ya lo tengo. Ahora simplemente cojo el selector blanco para mover este punto de aquí y lo desplazo al siguiente. ¿Sí? Vale. Perfecto. Ahí ya tenemos esa solapa hecha. Abajo tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho. Exactamente lo mismo. ¿Mm? Vamos a suponer que hacemos la solapa de pegado aquí. Pues hacemos lo mismo. Cogemos la línea, hacemos aquí, por ejemplo, una línea hasta aquí. Lo voy a hacer un poquitín. Vale, como es una guía, no me importa ahora mismo. Voy a hacer hasta aquí una línea vertical. Me da igual, vertical o horizontal. Ahora hago el giro, selecciono la herramienta giro, me voy a la base de la línea, clico con Alt en la base de la línea y me sale la opción. En este caso vamos a poner a 45, vamos a previsualizar y tenemos la línea hacia ese lado. Vale, le doy OK, la transformo en guía, botón derecho, crear guías y ya lo tengo. Vale, lo mismo podríamos hacer aquí arriba. Creo una línea, cojo la herramienta línea, creo una línea, con la herramienta giro me voy a la base donde quiero girar con Alt, clico y le digo a cuánto quiero girar. En este caso era menos 45 grados, hago lo mismo con la herramienta giro, pongo en la base, Alt, clico y menos 45 grados, le doy OK y ya lo tengo. Ahora lo transformo en guía, crear guía, ¿vale?
Y ahora simplemente con la pluma añado aquí, selecciono este trazado y añado aquí 2 puntos. Y estos 2 puntos son los que me llevo para hacer la pestaña de pegado. Vale, y aquí tendría ya la pestaña de pegado hecha. ¿Vale? Y así iría desarrollando todo el resto del pack. Para hacer los hendidos, pues simplemente los hendidos ya sí que no hace falta hacer línea continua, porque en el corte hacemos línea continua precisamente porque ahora al seleccionar todo el corte voy a ocultar las guías. Para hacerlo más rápido, para ocultar las guías, nos vamos a ver en guías, ocultar guías. ¿Vale? Bien, oculto las guías y hago el corte seguido simplemente porque luego al finalizar lo que hago es la sangre. Cuando ya tengo, imaginaos que esto ya está acabado y quiero hacer la sangre, lógicamente aquí tendría que haberlo hecho más en el centro para... Vale, cuando ya he acabado, lo que hago es para la sangre, objeto, trazado, desplazamiento, le digo 3 o 4 o 5, lo que necesitemos para el pack, y ya tenemos un ángulo de sangre. Daos cuenta que le puedo utilizar para la sangre una tinta especial, que es lo suyo, ¿vale? Y darle un color especial. ¿Sí? Aquí he cogido uno libre, ¿vale? Porque he visto que no hay aquí ninguna de sangre. Quizás del Artioscat que hemos hecho antes sí que me ha importado alguna de sangre. Sí, Outside Blend. Podría utilizar esta también, ¿vale? Que me ha venido ya del Artios. Esta de aquí. Vale. Ya tenemos el diseño. Hemos hecho ya desde Illustrator. Hemos visto cómo podemos trazar. Creando las guías, ¿vale? Cuando tenemos que redondear, por ejemplo, para hacer solapas, por ejemplo, ahora voy a borrar la sangre, que esto se hace solamente al final, cuando ya está acabado. Por ejemplo, si quiero redondear solapas, lo que hacemos es con el selector blanco, seleccionamos el trazado y lo voy a colocar otra vez donde estaba con las guías y puedo redondear. ¿Veis que aparecen estos... Aparecen aquí en las esquinas, aparecen estos pequeños circulitos, pues aquí puedo redondear las esquinas, ¿lo veis? Vale. Aquí voy a seleccionar una a una porque con una a una tengo más opción, si selecciono solamente este punto y esta esquina, tengo opción de redondear mucho más. ¿Me explico? Igual que aquí en la zona de pegado, pues lo suyo sería redondear un poquito, ¿vale? Y hacerlas un poco más redondas. Evitar todas las puntas en sitios donde no nos convenga. Vale, la capa de sangre, ya hemos visto, eso solamente al final, y el gráfico lo meteremos dentro de la capa de sangre. Vamos a imaginar que ya hemos acabado y entonces nos vamos al gráfico con el diseño estructural. ¿Vale? Tenemos el estructural hecho, vamos a suponer que ya lo hemos acabado, que es este, el estructural, y vamos a incorporar el gráfico. Vale. Pues el gráfico lo podemos tener a lo mejor hecho en otro documento. Vamos a imaginarnos que es este el gráfico, que ya lo tenemos acabado, y lo que hago es seleccionarlo todo. ¿Vale? Lo voy a llevar a otro documento. Lo podríamos hacer también en el anterior, pero puedo tener elementos en otro documento. Copio, me lo llevo al estructural. Vuelvo a repetir, podría diseñarlo directamente ya aquí en el estructural, que sería lo suyo, pero si lo tengo en otro documento, lo puedo pegar. Cuidado para pegar porque me interesa pegarlo con todas las capas. Entonces nos vamos a capas y aquí tengo las capas anteriores, estas las borro. Tengo solamente el diseño estructural y lo que hago es pegar. Pero al pegar, si aquí en el desplegable de capas, aquí, no tengo la opción pegar conservando capas, no me va a conservar las capas. Fijaos, ahora mismo, si le doy sin pegar conservando capas y le doy control V pegar, me pega
pero me lo pega todo en la capa que hay. Es decir, de tal manera que me ha unido todo y no me es del todo útil. Puede ser que sí, que me interese tenerlo todo junto, pero si lo quiero todo por las capas tal y como lo he construido, aquí tengo que conectar, pegar, conservando capas. Entonces ahora cuando pego, sí que me conserva ya todas las capas. Pero cuidado, porque si tengo que imprimir por una parte y luego tengo que cortar en la máquina, ¿qué es lo que necesito? Necesito que en el diseño estructural, es decir, aquí, en todo este diseño estructural, también haya un elemento muy importante. ¿Cuál es? Los opos. Es decir, tengo que poner los círculos para saber, para que la máquina identifique por dónde tiene que cortar y tenga relación con el gráfico. Para crear los opos, ¿qué hacemos? Nos vamos a la ventana, nos vamos a ESCO y iCAD. Y aquí le decimos Add iCAD Register Marks. Vale. Y aquí me va a crear las marcas automáticamente. Le puedo decir que estas marcas, las marcas son redondas y a 6 milímetros, le puedo decir que estas marcas las añada manualmente o crear esquinas o crear auto. Si le digo aquí tal y como están las esquinas, le digo aceptar y me dice no, porque no hay suficiente espacio en el archivo. Entonces lo que le puedo decir es aumentar la mesa de trabajo. Cojo la mesa de trabajo, la voy a hacer más grande y ahora mismo vamos a coger la herramienta del iCAD, ventana, ESCO, iCAD, crear las marcas. Le vamos a decir que se lo coloque en las esquinas, vamos a decir aceptar y él me coloca automáticamente las marcas. Entonces, estupendo. Recordad que una de las esquinas me coloca dos seguidas para que cuando veamos el diseño, cuando veamos solamente el estructural, que es esto, sepamos cómo colocarlo. Y cuando veamos el gráfico, que será esto de aquí, el gráfico, pues sepamos dónde colocarlo. Vale, ahora cómo tenemos que exportar por una parte el gráfico y cómo tenemos que exportar por una parte el diseño estructural. Bien, ahora que tenemos ya colocadas las marcas, que me ha creado una capa de marcas de registro, lo que tenemos que hacer es exportar el gráfico por una parte, que es este, y por otra parte tenemos que exportar el diseño estructural, que es este. Vale, lo primero que tenemos que hacer es unir el diseño gráfico a la sangre. Para eso lo que voy a hacer es la sangre, voy a coger el selector, selecciono la sangre, vale, la sangre la voy a copiar, perdón, la voy a cortar y voy a crear una capa nueva que va a ser sangre y voy a pegar en el mismo lugar, ¿vale? De tal manera que me la voy a llevar a la capa sangre, la sangre me la llevo a una capa que es sangre, desconecto el diseño estructural, la capa 12 la voy a llamar diseño estructural para aclararme mejor, no voy a poner caracteres internacionales, la ñ fuera, vale, diseño estructural y todo lo que es la marca, es decir, yo ahora voy a seleccionar todo, gráfico y sangre, selecciono y voy a hacer botón derecho, crear máscara de recorte, para que el gráfico se meta dentro de la sangre. ¿Sí? Vale, esto ya es el gráfico, con los opos y el gráfico. Esto ya lo puedo imprimir. Entonces, de aquí ya creo un PDF. O primero voy a guardarlo como, voy a guardar como, y le voy a decir, este sería el gráfico. ¿Vale? Le digo conflex, guardar como, y le voy a decir, este sería el gráfico. Y lo voy a guardar como .ai o como PDF. El PDF me lo puedo vosotros ir gestionándolo como queráis. ¿Vale? Le voy a llamar este PDF
Le voy a añadir aquí imp de impresión, vale, gráfico de impresión, lo guardo. Y después tengo que generar también el PDF de la máquina del corte. Entonces, quito lo que es la sangre y pongo el diseño estructural. Todas estas capas de aquí ya pueden ir fuera porque el gráfico lo he pasado todo a la sangre. Y esto también tendría que exportarlo. Digo archivo, guardar como, y esta vez lo guardo como estructural. Vale, lo guardo. Vale. Todo esto ya lo tengo para tanto para imprimir como para cortar en máquina. Por una parte el PDF de impresión, el gráfico lo imprimo y por otra parte este otro PDF lo llevaría a máquina. Este PDF lo puedo llevar a la iCAD, a la máquina, a la Kongsberg, pero también lo puedo llevar como ARD. Pues se va a tragar el PDF y también puedo llevarlo como ARD. Puedo llevar los dos también para asegurarme el tiro. Para llevarlo como ARD selecciono todo y me voy a Archivo, Diseño estructural y exportar los objetos seleccionados a archivo ARD. Y veis que ya me identifica las partes, cada una con su tinta y con sus capas. Y me dice guardar objetos seleccionados en capa principal de diseño. Eso quiere decir que me lo colocaría aquí en el archivo de Illustrator como Main Design, o también capas basadas en muestra de tipos de línea Artioscat. Esto es lo que quiero para llevármelo a cortar. Le digo a exportar. Ya veis que me lo guarda como RD. Le digo guardar. Y ya lo tengo. Vale, pues eso sería todo lo más importante que tenemos que ver respecto a cómo utilizar Illustrator si no disponemos de Artioscat para complementar y acabar diseños estructurales.